Hey, hey, hey. Muy buenas a todos, parlotes y parlotas. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo que usamos todos los días sin darnos cuenta. Cuando tomas una foto con el celular, esa foto se guarda en algún lugar. Cuando descargas una canción, una app o un documento, también se guarda en algún lugar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se guarda esta información? ¿Qué hay detrás de todo eso? Hoy vamos a responder exactamente esas preguntas. Vamos a ver dos temas. Primero, ¿cómo se mide la información digital? Desde la unidad más pequeña que existe hasta cantidades que ni podemos imaginar. Y segundo, ¿cómo han evolucionado los dispositivos donde guardamos esa información? Vamos a hacer un viaje desde los años 50 hasta el día de hoy. Así que quédate, porque eso es más interesante de lo que parece. ¡Empecemos! Un computador no piensa como nosotros, no entiende letras ni colores ni sonidos directamente, solo entiende dos cosas, corriente eléctrica o no corriente, encendido o apagado, y eso se representa con dos números, el 1 y el 0. A esa unidad mínima de información se le llama bit, que viene de binary digit, o dígito binario. Un solo bit no nos dice mucho, es como intentar contar una historia con una sola letra, pero cuando empezamos a combinar bits, ahí es donde ocurre la magia. El byte. Cuando juntamos 8 bits, obtenemos un byte. Con un byte ya podemos presentar algo concreto. Una letra, un número, un símbolo. Por ejemplo, la letra A. En el sistema que usan los computadores equivale a ese patrón de bits. 01000001. Eso es exactamente 8 bits, es decir, un byte. Así que si escribes tu nombre en un documento de texto, cada letra ocupa un byte. Si tu nombre tiene 6 letras, pues esos son exactamente 6 bytes. Parece poquísimo, ¿verdad? Y es que lo es, por eso necesitamos unidades más grandes. Kilobyte. Cuando tienes 1024 bytes, tienes un kilobyte, que se abrevia como la K y la B. Porque 1024 y no 1000. Porque los computadores trabajan en base de 2. Y 2 elevado a la 10 es exactamente 1024. No te preocupes mucho por eso. Solo recuerda que cada unidad es 1024 veces más grande que la anterior. Con un kilobyte puedes guardar un mensaje de texto largo o un documento de solo texto sin imágenes. Muy poquito para los estándares de hoy. Para eso tenemos el megabyte. Subimos un nivel. 1024 kilobytes forman un megabyte, o una M y una B. Aquí ya empezamos a hablar de algo más útil. Una foto tomada con un celular de gama media pesa entre 3 y 8 megabytes. Una canción en formato MP3 puede pesar entre 3 y 5 megabytes. Un documento de Word con algunas imágenes entre 1 o 2. Seguramente has visto esta unidad cuando envías archivos por WhatsApp o correo. El límite de adjuntos suele estar en megabytes, ya que no es una unidad muy grande. Para esto tenemos el gigabyte. Ahora, si llegamos a la unidad que más usamos en el día a día, el gigabyte o GB son 1024 megabytes. Con un gigabyte puedes guardar aproximadamente 200 fotos o una película de calidad estándar. Los celulares modernos vienen con 64, 128 o 256 GB de almacenamiento. Cuando te dicen que el celular tiene 128 GB, están hablando de cuánta información puedes guardar en él. Y si alguna vez has descargado un videojuego grande o una película en alta definición, habrás notado que puedes pesar entre 10 y 60 GB fácilmente. Ahora sí, un nivel más arriba tenemos el terabyte, o TB, equivale a 1024 GB. Para darte una idea, con un terabyte podrías guardar alrededor de 200.000 fotos o unas 500 horas de video en buena calidad. Los discos duros externos que venden en la tienda suelen tener entre 1 o 2 terabytes. Los computadores de escritorio también suelen manejar esa capacidad, ya que es una unidad bastante extensa. Y llegamos al gigante, el petabyte, que equivale a 1024 terabytes. Esta unidad ya no la tenemos ni tú ni yo en casa. La usan empresas enormes como Google, Meta o Netflix, que manejan millones de usuarios y guardan cantidades astronómicas de información. Se estima que Facebook almacena cientos de petabytes de fotos y videos de sus usuarios. Es una cantidad tan grande que es difícil de visualizar. Y para finalizar, existen unidades aún mayores como el exabyte, zettabyte, yottabyte, brontobyte y geobyte. Pero por ahora no son tan relevantes porque aún no se usan de forma común, ya que son unidades muy grandes.
pero por aquí te dejamos la tabla de todas ellas para que puedas visualizarlas mejor a escala completa y así poder identificarlas mejor. Solo recuerda que cada unidad es 1024 veces más grande que la anterior y que cada una tiene su uso según la escala de lo que necesitemos guardar. Ahora que ya sabemos cómo se mide la información, hablemos de dónde se guarda. Para eso vamos a hacer un viaje por la historia, porque vamos a ver los dispositivos de almacenamiento, los cuales no siempre fueron como los conocemos hoy. Han cambiado muchísimo en los últimos 70 años. Vamos por partes. Años 1950 a 1960. Las tarjetas perforadas. Todo empieza aquí. En los primeros años de la computación no existían los discos ni los chips. Los datos se guardaban en unas tarjetas de cartón que tenían agujeros en posiciones específicas. ¿Cómo funcionaban? Muy sencillo. La máquina pasaba la tarjeta por un lector y dependiendo de dónde estaban los agujeros, interpretaba unos y ceros. Era como un código secreto hecho a mano. El problema es que eran enormemente limitadas. Para guardar un programa mediano necesitaba cientos o miles de tarjetas, y si se caían al suelo y se mezclaban, había que ordenarlas de nuevo a mano. Un desastre. Además, no podías modificar la información si te equivocabas. Tenías que hacer una tarjeta nueva. Fueron el primer intento y cumplieron su función en su momento, pero claramente había que evolucionar. Años 1960 a 1970. Las cintas magnéticas. Si alguna vez has visto una cinta de cassette de música, la idea es muy parecida. Una tira larga de material cubierto con partículas magnéticas que podrían magnetizarse para representar unos y ceros. La gran ventaja fue que podían guardar mucha más información que las tarjetas y además se podía reutilizar, borraban la información y grababan nueva. Se usaban principalmente en grandes empresas, bancos y gobiernos para guardar bases de datos enormes, registros contables y ese tipo de información. El inconveniente era que el acceso era secuencial, es decir, para llegar a un dato que estaba al final de la cinta tenías que pasar por toda la cinta desde el principio, como cuando rebobinabas un cassette para escuchar una canción específica. Lento, pero mucho mejor que las tarjetas. Curiosamente, las cintas magnéticas no desaparecieron del todo. Todavía se usan hoy en algunos centros de datos para guardar copias de seguridad de cantidades masivas de información, porque son baratas y duraderas. Llegamos a los 80 y con ello apareció algo que cambió el juego, el disquete, también conocido como floppy disk. Por primera vez la gente normal podía llevar información de un computador a otro. Los disquetes eran pequeños, livianos y portátiles. Habían disquetes blandos y flexibles de 5 1/4 de pulgada, y después llegaron los más rígidos y compactos de 3,5 de pulgada, que son los que más se recuerdan. Su capacidad, 1.44 megabytes. Hoy en día eso no alcanza ni para una foto de tu celular, pero en esa época era suficiente para guardar documentos, programas pequeños o juegos simples. Si usas Microsoft Word o cualquier programa de Office, habrás visto el icono de guardar, ese cuadradito azul o gris. Eso es un disquete. Ya casi nadie lo usa físicamente, pero el icono quedó grabado en la cultura digital. Los disquetes fueron muy populares durante toda la década de los 80 y parte de los 90, hasta que llegó algo que los hizo obsoletos. Años 1990. El disco duro, o HDD por sus siglas en inglés, Hard Disk Drive, fue un salto enorme en cuanto a capacidad y velocidad. ¿Cómo funciona? Dentro de la cáscara hay uno o varios discos metálicos, llamados platos, que giran a alta velocidad entre 5400 y 7200 vueltas por minuto, y hay una pequeña aguja, llamada cabezal de lectura, que se mueve sobre esos platos para leer o escribir información magnéticamente. Es como un tocadiscos, pero en lugar de sonido, lo que lee y escribe son datos. La capacidad de los primeros discos duros era de unos pocos megabytes, pero con el tiempo fueron mejorando. Pasaron a cientos de megabytes, luego a gigabytes, y hoy en día hay discos duros de varios terabytes. La gran ventaja del disco duro frente a lo anterior fue el acceso aleatorio. Podías ir directamente al dato que necesitabas sin tener que recorrer todo el disco. Eso lo hizo mucho más eficiente. Su desventaja: al tener piezas mecánicas que se mueven, pueden romperse si se golpean, generan calor, hacen algo de ruido y son más lentos que lo que vino después.
Hoy siguen siendo muy usados porque son económicos y tienen gran capacidad, perfectos para guardar archivos que no necesitas acceder muy seguido. En los años 2000 se popularizó el almacenamiento óptico. La idea es simple. En un lugar de magnetismo se usa un láser para grabar y leer información en la superficie del disco. Y hubo 3 generaciones de este formato. El CD fue el primero y podía guardar unos 700 megabytes, suficiente para un álbum de música completo o un programa de software. Fue enorme en su momento, aunque tenía un problema clásico. Se rayaba con facilidad y en la mayoría de los casos no se podía reescribir. El DVD vino después y fue un salto importante usando un láser más preciso. Logró meter mucha más información en el mismo tamaño del disco, 4.7 GB en uno estándar y hasta 9 GB en una doble capa. Fue suficiente para cambiar la industria del cine y reemplazar